Amigos de Pulso Político, estamos en una situación bastante delicada en cuanto a las elecciones que se han desarrollado el pasado 12. Nos encontramos con el señor Alfonso Viñez, economista, especialista en estos temas. Rápidamente, para entrar en tema, señor Alfonso, ¿en qué podemos esperar el desarrollo de la economía luego de estas noticias sobre las elecciones? Bueno, en primer lugar, como todos ustedes saben, el motor de la economía es la inversión privada. Lo que genera riqueza es la inversión privada en libre competencia. Esta situación de las elecciones, de la corrupción, de los actos fraudulentos, del sabotaje que ha habido el domingo pasado, ocasiona que los inversionistas lo piensen dos veces antes de hacer una inversión en el Perú. Es decir, esta situación está perjudicando la economía peruana y por consiguiente va a perjudicar a cada uno de los peruanos, va a perjudicar la economía de todos los peruanos, porque se va a reducir la actividad económica, salvo que se dé respuestas claras. Ahora, he conocido parcialmente el resultado de las elecciones con Keiko en la cabeza y entre un radical de izquierda como Sánchez y uno de derecha como el señor López Aliaga. Sin embargo, al llegar al segundo lugar, probablemente para segunda vuelta, el señor Sánchez, tan sensibles son los mercados económicos que ya empezó a variar el dólar y algunas inversiones se han paralizado. Efectivamente, el señor Sánchez del partido JP tiene sus propuestas para destruir el país, porque esas propuestas ya han destruido a Cuba, han destruido a Venezuela, han destruido ahora a Bolivia. ¿Qué propone? Usar las reservas del Banco Central de Reserva. No sabe que las reservas del Banco Central no es caja fiscal. Caja fiscal es una cosa y reservas son otra cosa. O sea, ni siquiera sabe lo que es economía básica. Esa es economía básica. Pero ellos, ¿qué ocurre? Este partido JP son traficantes de la pobreza, son traficantes de la palabra pueblo. Ellos dicen que quieren beneficiar al pueblo, pero lo que van a hacer va a ser dañar gravemente al pueblo. Es como a un enfermo, en vez de darle una medicina para que se cure, es darle veneno. Lo que ellos proponen es veneno para el pueblo peruano, o sea, para matar al pueblo. Ahora, en otra reforma de la Constitución que se le ha escuchado a Sánchez también, esto ya se hizo pruebas en Bolivia, yo escuché a Evo Morales también decir lo mismo y ha sido catastrófico para el desarrollo del país. Toda la política, ha usado la palabra apropiada, una catástrofe. Toda la política económica que aplicó Evo Morales y la izquierda en Bolivia ha sido una catástrofe. Y eso quiere aplicar JP. ¿Por qué? Porque ellos prometen algo ilusorio, un engaño, con el fin de llegar al poder y saquearlo, usar el Estado como botín. JP y la izquierda quieren llegar al poder. JP Sánchez, que probablemente podría ganar, todavía no sabemos. Ellos lo que buscan es llegar al poder para saquearlo. Ellos saquearlo. Y les importa el hambre del pueblo. Miren en Cuba el hambre. Cuba no tiene electricidad, está pasando, esa es la izquierda, esas son las ideas de JP. Quieren que los peruanos estén pasando hambre sin electricidad, y lo que propone JP, los resultados son Cuba, Venezuela, JP Sánchez. El señor Sánchez realmente quiere proponer, sus ideas son un desastre para el Perú. Ahora, entonces no se entiende por qué más de 2 millones de personas en el Perú apoyan estas medidas radicales y a este personaje, Sánchez nos referimos, que ha sido traidor, le ha quitado el partido original de JP a sus fundadores y ha sido una catástrofe cuando fue ministro de Comercio Exterior, pero sin embargo no se entiende por qué la gente quiere un cambio radical, pero hacia la catástrofe, no hacia el progreso. Exacto. JP es el señor Sánchez, el líder de JP, tiene una conducta deshonesta
a lo largo de su vida. Ese sujeto no va a hacer nada bueno por el Perú, va a hacer un daño al Perú. Sin embargo, está engañando a nuestros compatriotas que quieren un cambio. Es verdad, hay que cambiar muchas cosas, hay que mejorar mucho, pero esas ideas de JP y de Sánchez no van a mejorar, van a empeorar la situación. Como le digo, en vez de darle una medicina al Perú, esa señora está proponiendo veneno para terminar de matar al paciente. Ahora tomamos nuevamente el tema económico en un supuesto, ¿no? Porque no sabemos todavía si Sánchez llegaría al poder. Se acabaría la economía, sería imposible de sostener este debacle político del Perú. Ya empezarían a subir los precios, la gasolina y etcétera, etcétera. ¿Cómo lo califica usted? Por supuesto, porque se desataría la inflación. Hay muchos jóvenes que no han vivido lo que es la inflación. La inflación es el peor flagelo de la economía y uno de los artífices para evitar ese flagelo es el Banco Central de Reserva, que con las reservas estabiliza permanentemente la economía. Digamos, es como un regulador. Exacto, que cuando se producen distorsiones, o vende dólares o compra dólares, es decir, trata de que el mercado esté estable. En la época del primer gobierno socialista de Alan García, porque el primer gobierno fue de izquierda, nos dejó sin reservas por aplicar las políticas de JP Sánchez. O sea, Sánchez propone lo que no funciona, lo que ha destruido, y está engañando que lo que él propone va a mejorar la economía. Es falso. Está demostrado que eso no funciona. Ahora, la economía peruana, incluso lo dicen los agentes internacionales, es muy sólida, muy fuerte. Entonces se ha mantenido desde hace más de 10 años, 2010, los cambios de gobierno, los 8 presidentes, se ha mantenido, pero con un gobierno socialista netamente radical ya no se podría sostener. Obviamente, porque ellos quieren cambiar la constitución, una constitución que ha reducido la pobreza. Hay que hablar de resultados. Ellos mienten cínicamente. Hay que preguntarse, en 1993, ¿cuánto era la pobreza del Perú? La pobreza real era más del 60%. ¿Cuánto es la pobreza hoy día? Está alrededor del 20 y tantos por ciento. Esa reducción no es milagrosa, es por el capítulo económico de nuestra Constitución, que dice que el Perú es una economía social de mercado, donde se prioriza la inversión, se fomenta la inversión y la libre competencia. Es decir, la inversión privada juega un papel fundamental en la generación de empleo y en la generación de riqueza en los peruanos. Y ellos proponen atacar lo que ha funcionado. Y en cambio, lo que ellos proponen no ha funcionado en ningún país del mundo. Ahora estamos entre un gobierno de derecha, probablemente de Keiko, un gobierno de izquierda radical, probablemente de Sánchez, porque puede ser que el señor Aliaga también ingrese. Hablemos de estas personas que han apoyado con el voto a Sánchez, ¿no? Ahora tienen, digamos, cierto nivel de trabajo, cierto nivel de ingreso económico, cierto nivel de comodidades, ¿no? Porque pueden a un restaurante ir a comer, pero en el caso de Sánchez, diríamos que esto va a desaparecer y la pobreza se va a incrementar. ¿Cómo lo describen? Claro, con las ideas de Sánchez, la inversión, ya no va a haber inversión privada. Va a caer el trabajo también. Al no haber inversión privada, no van a tener empleo. Los que tienen microempresas no van a tener a quién vender, porque le van a desaparecer las empresas. O sea, la inversión es la que sostiene la economía. Y si no hay inversión privada, tanto privada, nacional como extranjera, si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, hay pobreza. Y ya viene lo que se llama la recesión. Que lo hemos vivido. Esto que propone este sujeto, lo hemos vivido en los años 80 y 90, que no había empleo. Los peruanos no saben lo que es desempleo ahora. Nosotros sí sabemos qué es desempleo. En el Perú no había empleo, era dificilísimo conseguir un trabajo, porque no había nuevas empresas, porque nadie quería venir al Perú a invertir en nuevas empresas.
Según la OMPE, 2 millones de peruanos no están en las zonas rurales, donde ha conseguido más votos Sánchez y JP. Pero, ¿qué hay de las personas, digamos, de las ciudades, ¿no? Que han apoyado al partido de Sánchez porque no se entiende? Ahora, como usted dice, se puede conseguir trabajo, la inversión privada no es la debida, pero ahí sostiene la economía, la inversión pública también, pero estas personas se les explica, pero no entienden por qué apoyan un gobierno, probablemente gobierno, si las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Realmente están siendo engañados. Este señor Sánchez de JP, este individuo, está engañando. Toda su vida ha sido un engaño y quiere seguir engañando al pueblo peruano, diciendo que va a ser mejor con las ideas que no han funcionado en ningún sitio. Está engañando gravemente a la población, usando métodos que son proscritos para engañar al pueblo. Él está traficando con la pobreza que aún hay en el pueblo peruano. Si nuestra fortaleza en el Perú es la economía, y en un probable, estamos hablando de probable gobierno de Sánchez y sus medidas radicales, ¿usted cree, como economista, que el Senado, ahora que tiene también gran poder, podría vacarlo, sacarlo? Porque meter la mano, modificar el capítulo económico es muy peligroso para el Perú. Exacto. Yo la verdad que confío que este señor nunca llegue a... Puede ser que no llegue tampoco, ¿no? Confío, porque sería un desastre. Y este señor, hay que recordar que no cree en la democracia. Él participó en el golpe de Estado con Castillo y cínicamente y como Judas traicionó a Castillo y mintió de que no había estado con Castillo y él sí había estado. Y él debió ser sacado del Congreso, sino que no lo sacaron porque su accesitario era un LGTB y no quería tener, porque él merecía, reunía todas las condiciones para ser sacado del Congreso. Además, no fue comprendido en las investigaciones del golpe de Estado, ¿no? Con Betts y el presidente Castillo. Exacto. O sea, es un tipo peligroso. La dictadura, siempre la izquierda dice que la dictadura es lo peor. Y él representa la dictadura, porque la izquierda, el socialismo, propone una dictadura. Ellos no respetan la democracia. Nos vamos a arruinar con esta persona, aparte de las libertades. Porque el socialismo, él propone una dictadura. Lean su plan de gobierno. Él propone una dictadura socialista, como la de Cuba, como la de Venezuela, que han llevado a la miseria a esos países. Ciudadanos, compatriotas, ustedes quieren que sus hijos salgan a vender caramelos en otros países porque no hay trabajo. O sea, ¿por qué los venezolanos han venido al Perú? Porque el gobierno socialista de Maduro, con las ideas de Sánchez, dejó sin empleo, sin ingreso a los venezolanos. Por eso los venezolanos salieron de su país a vender caramelos, a pasar miseria. Este sujeto va a ocasionar que los peruanos estén en la miseria. Ahora, otra de las cosas que se repite y se repite en el plan de gobierno de Sánchez es la frase refundar el país, pero refundar el país pues no es tener una varita mágica en enero, se refunda y en febrero ya estamos en la gloria, ¿no? O sea, los casos como en Salvador, con Bukele, en Chile, en su momento con el presidente que ya falleció, son cosas puntuales y personajes que realmente tienen una capacidad de inteligencia bastante alta. Refundar el Perú, ¿en qué refundar? No, a la miseria. O sea, lo que ellos quieren refundar para apropiarse del país, para su botín. Refundar para que el país sea el botín de ellos y al pueblo peruano que sigue en la miseria. Eso es refundar. Eso es lo que significa refundar. Ahora, respetando la voluntad de los peruanos, ¿no? Porque cada uno tiene el derecho de votar como mejor vea por conveniente. Para terminar, señor Alfonso Viñez, la economía en un viraje de más de 90 grados podría afectar seriamente el desarrollo social del común peruano, el de la calle. Exacto. Todas las ideas de Sánchez, de JP, van a afectar negativamente
en el bolsillo de todos los peruanos. Si ya estamos viendo que el solo fraude que ha hecho la OMP, el fraude en las elecciones, retrasando la votación, el conteo y todas las irregularidades, ya está generando que la bolsa de valores baje, el dólar sube. Solo esos actos negativos, imagínense todo. O sea, solo el discurso de Sánchez ya está provocando algunos pellizcos mínimos, pero pellizcos a la economía peruana. A la economía peruana, ya está daños, ya está empezando a perjudicar a la economía peruana, su sola presencia. Pulso político.